Muy buenos días, mis queridas mujeres. Bueno, hoy tengo el privilegio de compartirles sobre el siguiente tema del libro del perdón. Se llama Buscando el perdón de Dios. Entonces quiero orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, que estás en gloria, Señor, en este momento te alabamos, te exaltamos, Señor, y oramos para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, guiando este mensaje, que mis palabras sean guiadas por ti. Oro para que cada mujer pueda conectarse sin ninguna interrupción y puedan hoy aprender un poco más de tu palabra, Señor, que su corazón esté dispuesto a recibir humildemente el mensaje que tú tienes para nosotras en el día de hoy, Señor. Oro para que esa palabra que se va a aprender hoy, Señor, la podamos vivir y podamos estar reafirmadas en quién tú eres y quién somos nosotros para ti y todo lo que tus planes para cada una de nosotras como creyentes. En el nombre de Cristo Jesús, dejo este tiempo en las manos tuyas. Amén. Bueno, mis queridas hermanas, el tema de esta semana comienza con una ilustración que hace el libro. Esta ilustración se refiere a que supongamos que tu hermana va por la calle y un ladrón la aborda y le rapa el bolso y sale corriendo. En la esquina hay un policía que está vigilante y lo detiene. Al momento que lo detiene, el ladrón le cuenta una historia muy triste, le dice que en su casa no tienen para comer, que tiene una esposa y unos hijos y están pasando una situación difícil. Entonces el policía se enternece, se le ablanda el corazón y lo deja ir. Entonces la pregunta para todas nosotras es con respecto a esta ilustración es, ¿cómo se sentirían ustedes si esto le pasa a una hermana de ustedes y un policía actúa de esta manera? ¿Verdad? Teniendo presente que el policía primero es autoridad y segundo, él es el que imparte la justicia en una ciudad. Cierto que no estarían de acuerdo con la manera que él actuó, ¿cierto? Porque evidentemente vemos un corazón generoso, y eso no está mal, pero por ninguna parte se ve el sentido de la justicia. Esto debía ser castigado, debía ser llevado a la cárcel este ladrón, pero el policía no obró con justicia. Entonces, de la misma manera, el perdón y la justicia van estrechamente entrelazados. ¿Ok? Eh, Ahora quiero que nos enfoquemos en una pregunta importante. ¿Cómo perdona Dios? Muchos podrían pensar, bueno, Dios es amor y Dios es misericordia, Dios es gracia, sí, Dios es todo eso, esos son uno de sus grandes atributos, pero Dios también es justicia, ¿verdad? Entonces, si nosotros opinamos, sí, Dios va a perdonarme esto y al final va a ser feliz, entonces vemos claramente que no estamos hablando de un Dios de justicia, ¿verdad? Porque la justicia va de la mano con el perdón. Entonces, quiero leerles Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos claramente que el pecado conlleva a la muerte, ¿cierto? Pero también dice en segunda de Timoteos 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Quién es el Señor Jesús? Ese es el Señor Jesús, el juez justo. En aquel día, el día del juicio que tendremos todos. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos amamos su venida, la anhelamos, ¿verdad? Entonces aquí vemos claramente que tenemos un Dios que es un juez y el único juez justo, pero también Él es, como dice Santiago 4:12 en la parte A, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, y ese es nuestro Padre Celestial, ¿ok? Para poder perdonar, Dios también debe ejercer la justicia. Esto es, como ya lo dije anteriormente, va estrechamente de la mano. Cuando Dios perdona, simultáneamente muestra su gracia para con nosotros al perdonarnos. Y Él satisface su justicia a través del Señor Jesucristo.
algo que no merecemos ninguno. ¿Qué pasa? Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien se convierte a cristiano? O sea, cuando alguien por primera vez toma la decisión o la única vez y toma la decisión por el Señor Jesucristo. Pasan muchas cosas en nuestra vida, hay muchos privilegios para nosotros, pero estas son como las más importantes al principio cuando se toma la decisión por él. Primero, reconoce que es pecador. Es necesario que nosotros reconozcamos que somos pecadores y acepta esa gran verdad. Segundo, hay un arrepentimiento genuino, debe haberlo, debe ser verdadero y pide perdón al Señor. Tercero, anhela ser dependiente de Dios en todo, no independiente como éramos antes de haber puesto nuestra confianza en Él. Hay un nuevo nacimiento y esto lo podemos estudiar, los que no lo han estudiado, creo que todas tal vez en Juan capítulo 3, donde Dios le habla a Nicodemo, donde Él le pregunta, ¿cuál es ese nuevo nacimiento? Tenemos un nuevo nacimiento porque dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí por último comienza una nueva vida. Esa es la nueva vida que comenzamos todos cuando pasamos de muerte a vida. Y en 2 Corintios dice, capítulo 5, versículo 17, dice unas palabras muy hermosas, ¿verdad? Dice, de modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tienes una vida nueva y debes de creerlo, debes estar convencida. Ya todos esos pecados quedaron atrás, ya Dios los perdonó, tienes nueva vida para el Señor, debes vivir ahora para Él. Pero ahora tenemos otras preguntas. Son, ¿cuáles piensan ustedes de sus pecados son perdonados por Dios en el momento de la conversión? Los pecados que traemos hasta el día de la conversión, cuando te convertiste a los 20, a los 30 años, a los 40, tú lo sabrás. Los pecados del día a día que vamos confesando al Señor o los pecados pasados o futuros. ¿Cuál de esos creen ustedes que son los que Dios nos perdona cuando nosotros nos rendimos a sus pies? La verdad es que hace más de 1000 años hubo un hombre santo y perfecto que fue a una cruz a morir por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Fue allí cuando nos perdonó todos nuestros pecados. Los futuros en ese momento eran los futuros porque nosotros no habíamos nacido, ¿verdad? En este momento se produce el perdón legal. Porque sucedió un arrepentimiento, como lo leímos ahorita, hubo un arrepentimiento y hubo un confesar nuestros pecados al Señor. Y llega a nuestra vida el mejor regalo para cualquier ser humano y es el regalo de la salvación. Y es una vez y para siempre, como dice la Escritura. No tienes que hacerlo más de una vez. ¿Ok? Eso fue un evento trascendental que sucedió en nuestras vidas. Y es aquí en este momento cuando sucede el perdón legal que vamos a seguir conversando hoy, el perdón legal. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Esta es la respuesta a las preguntas que ya hicimos anteriormente. Perdonó todos nuestros pecados. Eso es algo increíble. Y este es un versículo que tú debes atesorar en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, y le debes dar gracias a Dios por este gran milagro que sucedió en nuestra vida, ese día que entregamos nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Y Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. O sea, aquí vemos también claramente en Apocalipsis, con su preciosa sangre, él lavó todos nuestros pecados. Primero nos amó y después lavó nuestros pecados, ¿verdad? Además tenemos un regalo adicional que lo dice Romanos 8:1 y quiero leerlo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y vamos a seguir viendo, y si estudiamos la palabra, vamos a seguir viendo grandes privilegios que tenemos
cuando nosotros nos rendimos a los pies del Señor y recibimos ese perdón legal. Es una vez para siempre. ¿Ok? Pero ahora hay una pregunta. ¿Cómo recibimos nosotros el perdón legal? Y quiero aquí hablarle de dos palabras muy importantes que debemos nosotros identificar y ver la diferencia. Remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es un sentimiento que experimenta una persona cuando cree que ha actuado de forma incorrecta, sensación de culpa y que se repite y con facilidad. Una persona antes de conocer al Señor vive en remordimientos. Es como el que miente. Miente una vez, se lo cogieron en la mentira, viene y se excusa, pide perdón, pero a la semana siguiente, inclusive a las horas, está mintiendo otra vez, porque eso se llama remordimiento. Arrepentimiento es el que debe vivir el creyente y dice, es más que una tristeza y remordimiento, es un cambio de corazón. Dios nos saca ese corazón de piedra que traíamos y nos pone un corazón de carne. Es un cambio de manera de pensar. Dios empieza a renovar nuestros pensamientos con su palabra. Por eso es tan importante que estemos escudriñando las escrituras, porque ahí es donde está la verdad y cómo Dios quiere que nosotros vivamos esta vida de creyente. Es un cambio de actitud que llevan a una confesión sincera y a un cambio de comportamiento. Esto es que tu vida iba por un camino torcido, pero Dios en su infinito amor te guía por ese camino de bendición, ¿verdad? Y en la Biblia nos hablan de varios ejemplos, pero hoy voy a mencionar el ejemplo de Judas que menciona la Biblia. Y dice en Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. ¿A quién se refería? A nuestro Señor Jesucristo. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Quién se ahorcó? Judas. Porque en él no hubo arrepentimiento, solo hubo remordimiento. Y es una escena y es un ejemplo doloroso, porque sabemos que a Dios le duele cuando una persona no se arrepiente y le está mandando personas, le hablan del Señor y todavía no toma la decisión por el Señor Jesucristo y hay temores y hay dudas. Y esto fue lo que sucedió en él. Él no se arrepintió, él solo tuvo remordimiento. Entonces es una escena bastante difícil. Y dice en Hechos, capítulo 1, versículo 25, para que tome la parte de este ministerio de apostolado de que cayó Judas por transgresión, por su pecado, para irse a su propio lugar. Sabemos a qué lugar se refería la palabra de Dios. Se refiere la palabra de Dios al infierno, porque tristemente hay un infierno y hay un cielo. Y todo aquel que no pone su confianza en el Señor Jesucristo, no se arrepiente de sus pecados y entrega su vida al Señor Jesucristo, tiene lugar en el infierno. Por eso debemos seguir siempre orando para que nuestros familiares y amigos puedan, vecinos, seres queridos, compañeros de trabajo, puedan conocer un día al Señor Jesucristo y estén con nosotros en esa salvación y esa vida eterna, ese regalo tan precioso. El arrepentimiento humano verdadero es algo muy serio. Y Lucas, en capítulo 24 y 47, nos dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí vemos que el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos para que ellos, ¿cuál era la encomienda? Y esa es la encomienda también para nosotros, que se predique sobre el arrepentimiento y el perdón. Eso para Dios, para el Señor Jesucristo, es lo más importante, porque solo de esa forma es que podremos nosotros recibir ese perdón legal. Cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón y cuando lo confesamos, hay perdón para nuestra vida, pero debe ser un arrepentimiento genuino. Y vemos que el amor de Dios es tan grande,
que Él tiene mucha paciencia por la humanidad, porque Él anhela en su corazón que todos lleguen al completo arrepentimiento, ¿verdad? Que conozcan su verdad y entreguen sus vidas al Señor. Y por eso lo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del Señor y nos dejó una encomienda a nosotros como sus hijos. Hablen de mí, hablen del arrepentimiento, hablen del perdón. Yo estoy ahí esperando. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Entonces, darle al Señor un detalle de todos nuestros pecados es casi imposible y la verdad no es tan necesario. Dios extiende su perdón legal a todos aquellos que verdaderamente tienen un corazón arrepentido. Y la Escritura dice que Él no se acuerda más de nuestros pecados, que Él los entierra en la profundidad del mar, o sea, ¿qué tan lejos? Pues, ¿sabes una cosa? ¿Sabes quién te recuerda tus pecados? Satanás. Pero Dios dice que Dios no se acuerda más de Él. ¿Y a ti qué es lo que te debe importar? Lo que dice nuestro Padre Celestial, nuestro gran Dios, ¿verdad? En la Biblia encontramos un versículo maravilloso para nosotros, sus hijos, que es 1 de Juan 1:9. Dice, 1 de Juan 1:9, perdón, adelante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora tengo unas preguntas. ¿Por qué debería un cristiano confesar sus pecados si ya todos sus pecados fueron perdonados cuando se convirtió? Esto en base a esto que nos está enseñando aquí en 1 de Juan 1:9 el apóstol Juan. ¿Perdonará Dios el mismo pecado 2 veces? ¿Acaso el primer perdón no fue suficiente y completo? ¿Qué piensan ustedes? Tengo esas preguntas aquí, ¿verdad? Pero estas preguntas han llevado a los estudiosos de la Biblia a concluir que tenemos dos tipos de perdón. Y son el perdón legal y el perdón paternal. ¿Ok? Entonces quiero aprovechar antes de pasar al perdón paternal, invitar a todas esas personas que nos están escuchando y que al momento no han tomado la mejor decisión de su vida, y es entregar su corazón y su vida en una dependencia total, en obediencia a Dios, que lo hagan. No sabemos, no tenemos nuestra vida comprada y no sabemos cuándo nos vamos. ¿Para dónde te quieres ir tú? La pregunta, y que no ha tomado la decisión por el Señor. ¿Para dónde? ¿Quieres ir para donde está el Señor, para el cielo, o te quieres ir para el infierno? Todavía estás a tiempo. No esperes más. ¿Ok? Pero ahora nos vamos a enfocar en el perdón paternal de Dios. Y quiero que leamos 1 de Juan 2, versículo 1 y 2. Dice, muy lindo este versículo, dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces sabemos que como hijos ofendemos al Señor. ¿Ok? No hay ninguno que pueda decir que no ha ofendido al Señor en su vida como creyente porque estaría mintiendo. ¿Verdad? Pero aquí hay una palabra preciosa. Para que no pequéis. Sabemos que ya el pecado no debe ser el anhelo de nuestro corazón. Ya nosotros no pecamos porque ya esa naturaleza pecaminosa no debe estar en nosotros. Nosotros cambiamos de una vida de muerte a vida, valga la redundancia, y lo que menos debe estar en la vida de un creyente es el anhelo de pecar y de desagradar a nuestro Padre Celestial por varias razones. Porque una de ellas es que nos separa de la comunión del Señor. Como hemos estudiado varias veces, cuando nosotros pecamos, nos alejamos del Señor, se rompe, se quiebra esa comunión que debemos nosotros cuidar mucho, porque perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos tantas cosas hermosas que nosotros recibimos ese día de la conversión, ¿verdad?
Entonces nosotros necesitamos ese perdón paternal cuando nosotros somos creyentes. De ahí para adelante necesitamos. Y quiero reafirmar algo, cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando entregamos nuestra vida a Él, recibimos varios regalos. El perdón legal, ya nuestra deuda fue pagada. Con Dios no hay condenación y somos hijos de Dios. Qué grandes privilegios, ¿verdad? Impresionante. Pero como somos hijos, desobedecemos y nos hacemos hijos desobedientes, dice la Escritura, ¿verdad? Pecamos de diferentes maneras. Hay muchas maneras para pecar. Pecamos con una mentira, pecamos dejando de orar, y lo hemos tratado mucho en estos tiempos sobre la oración. Lo que debemos estar en oración, los hijos de Dios deben ser unos oradores permanentes, dependientes de la oración. Pecamos con malos pensamientos, pecamos con rabias, cuando nos enojamos y cogemos rabia y se pueden convertir hasta en iras. Pecamos cuando no nos sujetamos a nuestros esposos, las que somos casadas. Pecamos cuando hablamos en una mala actitud a los demás, cuando tenemos orgullo, cuando somos prepotentes, cuando nos creemos más que los demás. Bueno, eso es una lista interminable de la manera como nosotros pecamos, ¿verdad? Pero seguimos siendo hijos de Dios, pero pecamos porque tenemos una carne pecaminosa que nos va a acompañar hasta ese día que venga Jesucristo por segunda vez, por su iglesia, por su pueblo, y que a todos anhelamos en nuestro corazón, ¿verdad? Pero seguimos siendo hijos de Dios, pecamos y perdemos nuestra bella comunión con el Señor. Y solo se restaura con ese perdón paternal. Cuando tú vas a los pies del Señor y tú le dices, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí dice Él es fiel y justo, no dice Él es amor, dice Él es fiel y justo, porque su justicia Él la tiene que ejercer, ¿ok? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo recibimos el perdón paternal de Dios? Quiero hacer unas preguntas. ¿Creen que es posible pecar y no arrepentirse y seguir en la vida como si nada? ¿Hay algún pecado en ti que no has confesado y que debes confesarlo porque has perdido la paz que tenías con el Señor? ¿Has quebrado la comunión? ¿Quieres disfrutar de esa nueva libertad? Y yo quiero mencionar un versículo que es el Salmo 139, 23 y 24, que es algo importante que nosotros debemos hacer como creyentes siempre. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Por qué nosotros debemos pedirle a Dios que nos examine? Porque hay veces pecamos y creemos que no es pecado, y no lo confesamos ante el Señor y no nos arrepentimos ante el Señor. Y debemos estar muy atentas porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Él es el que prende ese foquito rojo y nos dice, Nancy, acabas de pecar, miraste mal a esta persona, hablaste mal de esta persona, le alzaste la voz a tu esposo y todo eso desagrada al Señor. Estamos pecando porque no estamos siendo obedientes a nuestro Padre Celestial. Y ahora quiero traer aquí a esta enseñanza también algo que también enseñé hace unos días sobre el rey David, porque el libro también menciona el rey David. ¿Saben qué hizo el rey David, verdad? Esa historia la conocemos todas. La conocemos todas y una historia para no repetir. Él pecó con la mujer del prójimo, pero más de eso, mandando a matar al esposo, pero hizo algo muy terrible. Cayó su pecado, no se lo contó a nadie, ni siquiera al Señor. Pero ¿qué pasa? Que a Dios no lo podemos engañar porque Él todo lo sabe y hemos estudiado sobre la omnisciencia de Dios. Todo lo sabe, absolutamente todo. Y dice en Salmo 32, del 3 al 5. Salmo 32, del 2 al 5, 3 al 5 dice, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir. Todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanas, cuando nosotros pecamos y nosotros callamos, no puedes vivir tranquila. No puedes vivir tranquila. Tienes el Espíritu Santo de Dios en ti que te prende esa luz roja y tu comunión con Dios se daña. Tú vas a estar triste de pronto y eso es una señal porque has pecado y tienes que confesar un pecado al Señor. No podemos callar y eso fue lo que le pasó al Señor, al rey David. Él pecó, cayó y él pensó que todo estaba bien y es la pregunta que le hice, que si uno puede pecar y dejar la vida como si nada y que nadie lo sepa, no. Y son cosas que tú necesitas ayuda porque no es suficiente que vayas a los pies de Cristo, pero es una adicción muy fuerte que está en ti y necesitas ayuda de un hermano maduro en la fe, en oración, búscalo y no permitas que Satanás se agarre de ahí y te destruya y te haga tener una vida miserable. Sigue siendo hijo de Dios, pero vas a tener una vida miserable porque tienes un pecado del cual no puedes salir. Busca ayuda, busca ayuda. Órale al Señor a quién debes dirigirte, porque vemos lo delicado que es para la vida espiritual cuando nosotros pecamos y lo callamos. Y lo peor es que perdemos nuestra comunión con el Señor, porque nos demoramos en confesar ese pecado. No nos demoremos, vayamos enseguida. Yo les confieso, yo a diario estoy practicando este perdón paternal, a diario. Y yo creo que todas, a diario tenemos que ir porque es que a diario estamos pecando. No queremos pecar porque el Hijo de Dios no lo hace a propósito, pero tenemos una carne pecaminosa y vuelvo y lo repito. Entonces el único camino verdadero del arrepentimiento y sincera confesión es ir a los pies de Cristo. ¿Ok? Juan 13:10, y este ejemplo me parece muy bueno, habla, y lo quiero poner aquí, Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí vemos claramente en este versículo el perdón legal y el perdón paternal, el que está lavado. Ya los creyentes fuimos lavados con esa preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y fue por todos nuestros pecados. No necesitamos lavarnos los pies solamente porque se nos ensucian, solo cuando se nos ensucian nuestros pies es que necesitamos lavarlos, ¿verdad? Y es lo que estábamos hablando ahora del pecar día a día. Entonces, recibimos dos perdón del Señor hermosos. El perdón legal que tiene que ver con la salvación. Y es dijimos hace un rato, se paga ahí, el Señor Jesucristo paga nuestra deuda. Tenemos paz para con Dios. No hay condenación para todo lo que ponen su confianza en el Señor y somos hechos hijos de Dios. Entre tantos privilegios, porque es mucho privilegio que tenemos y que no necesitamos, que no merecemos perdón, pero que sí necesitamos. Y el perdón legal representa aquí, en este versículo, Juan, el que está lavado, ¿ok? Es el regalo de la salvación que recibimos. Tú lo pudiste haber recibido a los 30, a los 20 años, tú lo sabrás, a los 40, a los 15 años. Y dice, no necesitas sino lavarse los pies. Solo necesitamos lavarnos los pies. Y en casa, por favor, lean el capítulo 3 desde el capítulo 13 de Juan, perdón, desde el versículo 4 al 9, donde hay un gran ejemplo donde el Señor les lava los pies a todos sus discípulos, que Pedro se negaba inicialmente a que se los lavara porque no se creía digno y vamos a ver que él fue el que lo vendió también, lo traicionó, ¿verdad? Entonces, quiero que se enfoquen en eso. Él fue el que, sí, estoy confundiendo ahí, Judas fue el que lo traicionó, Pedro era el que lo negó, el que lo negó. Entonces, pero vimos después en estos versículos, esta historia es hasta bonita y si analizamos quién era Pedro, Pedro era un sanguíneo
y vemos que primero le decía al Señor que no le lavara los pies, pero cuando el Señor le dijo, no tendrás parte conmigo, entonces él dijo enseguida, Señor, lávame la cabeza, lávame el cuerpo, lávame las piernas, lávame todo, ¿ok? Entonces a mí eso la verdad me causa un poquito de chiste. Entonces aquí vemos claramente el perdón legal, el perdón paternal. El perdón paternal tiene que ver con la comunión con nosotros tenemos con el Padre. Entonces, mis queridas hermanas, espero que haya sido clara la enseñanza y que valoremos más y más cada día estos dos tipos de perdón. El perdón legal, que es la salvación, y el perdón paternal, que es el que nosotros a diario estamos ejercitando. Entonces, quiero darle gracias Dios por este momento, gracias por tu palabra, gracias por cada mujer que está escuchando este mensaje, Señor. Oro para que tu Santo Espíritu sea ayudándonos, Señor, a cada día, como dice el apóstol Juan, como nos enseñó, porque él sí sabía que él, todos los creyentes pecaban. Eso dice el libro que parece que él veía que todos los creyentes pecaban cada día y de formas diferentes. Y por eso él escribió estos versículos tan bonitos. Hijitos míos, sabemos que tenemos un abogado. No pequemos. Él nos anima a que no pequemos, pero si pecamos, que sabía que pecamos, tenemos un abogado. Nuestro Padre Celestial nos dio al Señor Jesucristo como nuestro abogado, para que nosotros vayamos y confesemos nuestros pecados. Entonces yo las animo y me animo a que esto no lo dejemos de hacer nunca, para que podamos tener una muy buena comunión con el Señor. La idea es que nos apartemos del pecado, apartémonos del pecado, huyamos de las tentaciones, para que no tengamos que estar en esto cada día. Pero sabemos que somos humanos y pecamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos para tener una buena comunión con Dios y estar en pos de esa santidad que tú nos invitas a que también nosotros debemos tener como tus hijos. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias por esta bendición de compartir de tu palabra y dejamos el resto de la semana en tus manos. Gracias, Dios. Amén.